Ya hablé de la que consideramos yo y muchos, todavía miles y miles, la madre de todas las manifestaciones. Ya hablé de la profanación de catedral, que no fue profanación. Ya hablé del agravio de la bandera, que no fue agravio de la bandera. Y hablé de la asamblea permanente y del fallido mitin de desagravio. Voy a hablar ahora del informe de Díaz Ordaz. Don Gustavo era un hombre que en la política tenía una carencia tremenda. Su presencia. Era un hombre más bien feo, como un servidor. Y eso en la política siempre tiene sus limitaciones, siempre tiene sus problemas. Sin embargo, era un tipo bien formado, con una voz que presumió porque perfeccionó, educó, deja de ver esto porque me saca de onda, educó una voz de barítono preciosa y un estilo de decir discursos que rompía con la forma tradicional de los jilgueros de su época. Este hombre habló en este informe con todos, diputados, senadores, absolutamente con él. Habló de una mano tendida. Porque esto empezó el movimiento estudiantil cuando él estaba en Guadalajara. Y más o menos dijo lo siguiente: mi mano está tendida. Es la mano de un hombre que en su pequeña historia personal ha sabido hablar con la verdad. El tiempo dirá si esta mano se queda en el aire tendida, abierta, o si, siguiendo la tradición mexicana, es estrechada por miles y miles de manos mexicanas que se unen a él para acabar con cualquier problema mínimo de discrepancia y seguir luchando todos juntos por la grandeza de México. Palabras más, palabras menos. ¿Era sincero? Nosotros no lo creíamos. Lo habíamos visto ya en el poder con el movimiento de Morelia, con el movimiento de Puebla, con el movimiento de Veracruz, con el movimiento de Tabasco, con el movimiento de Sonora. Lo habíamos visto tratar muchas acciones populares de una forma completamente represiva. Sin embargo, él le echaba la culpa de nuestra militancia, de nuestra participación, de nuestra forma tan tremendamente combativa de andar en las calles a los llamados filósofos de la destrucción. Se refería, desde luego, a Herbert Marcuse, un filósofo que había dado pie a una nueva interpretación del marxismo, tanto en el marxismo de la Unión Soviética como en la participación de conglomerados como los estudiantes y los lumpenes. Don Gustavo era un tipo muy listo, muy brillante. En alguna ocasión lo entrevistó una periodista norteamericana, de estas periodistas politólogas que cuando entrevistaban a una persona del llamado tercer mundo eran especialmente ásperas y ríspidas con ellos. Le dijo a la señora, más o menos: señor Díaz Ordaz, ¿es verdad que México es el trampolín de la droga a los Estados Unidos? Don Gustavo le contestó sin titubear: señorita, si hay trampolín es porque hay alberca. Y si ustedes parece que no solo tienen alberca, tienen aparte un foso de clavados, porque les llega droga de todo el mundo, no nomás de México. La periodista norteamericana se molestó y le dijo: me habían advertido de usted, me habían dicho que tuviera cuidado de mi entrevista, porque usted era un hombre de dos caras. Y don Gustavo, con una ploma increíble, le dijo: señorita, no diga tonterías. ¿Usted cree
que si yo tuviera otra cara, traería puesta esta. Así era don Gustavo. Y se hacían chistes de él, de su forma autoritaria de ser, muy distintos de los chistes que se harán de don Luis Echeverría. Fíjense, Echeverría, que lo continuó, en una ocasión hizo una declaración que suscitó muchos, pero muchos comentarios porque parecía absurda. Y él pretendió al día siguiente aclararla. Dijo, Lea, sigo con Lea, no tengan preocupación de nada. Lo que dije ayer ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Bueno, tiene años y años y años que hemos tenido presidentes increíblemente absurdos para hablar, para explicar. Aunque, oh, claro, aún no llegaba Peña Nieto, que parece para mí que se lleva la reacción. El número 1. Sigo. La reacción de él fue amenazarnos y decir, y lo cumplió, que iba a usar todas las fuerzas que tenía a su poder. Era la democracia imperial, era la presencia imperial, era la dictadura perfecta, disfrazada de revolucionaria, y que iba a actuar con toda la fuerza contra nosotros. Nadie de los que teníamos 2 dedos de frente dudó ni por un momento de que lo fuera a hacer. Sin embargo, pensábamos que podía haber una cierta negociación. Esta situación que él tenía venía de que su informante número 1, ya desde entonces, era don Fernando Gutiérrez Barrios. Una figura, la amenaza elegante, el fantomas, la política de la represión supuestamente elegante, adornada, suave, nada de eso. Ya platicaremos de él poco más adelante. Esto obnubilaba su criterio y esto lo hacía que estuviera siempre al punto de lo que llegó a ser el 2 de octubre, la represión. Pero, ¿qué pasaba en el movimiento? Pasó un acontecimiento excepcional. La comuna de Topilejo. Topilejo es un pueblito con unos 21 kilómetros del DF. Tiene 8,000 habitantes. Y en un autobús de la línea Xochimilco-Topilejo se volcó. Y hubo un accidente mortal. Hubo 10 muertos y hubo 34 heridos. Hubo protestas y causas. ¿Cuáles las causas? Las de siempre. Mal estado de la carretera, mal estado del autobús y de todos, excesivamente llenos, como dibujaba en esas épocas todavía Gabriel Vargas, la familia Burrón. Se ven las caritas pegadas a los vidrios de las ventanas del autobús, así iban, tremendamente llenos, y les exigían a los choferes un número absolutamente increíble de vueltas. Todo eso era una cuestión que predisponía al accidente. Hubo protestas, sobre todo cuando la compañía dijo que ofrecía 1,000 pesos por cada muerto y gastos de curación a los heridos. 1,000 pesos por cada muerto. Es obvio que esos permisionarios consideraban que valían muy poco las vidas de los habitantes de estos condenados de la tierra. Las mujeres de Topilejo secuestraron autobuses de esa línea y de otras. Y en la universidad, en los estacionamientos, sobre todo en el de filosofía, que es el más grande, sacamos todos los vehículos que había ahí, y ahí se fueron metiendo los autobuses y se les roció con gasolina como una medida de presión para quemarlos si no acordaban las demandas. Al final hubo una gran participación popular. Fueron alumnos de medicina, de odontología, de enfermería a Topilejo. Pero hubo brigadas de todas las facultades, de todas.
hubo banderas rojas y negras en muchas de las vecindades, en muchas de las humildísimas viviendas. Muchos de nosotros se encontraban una vez más con el pueblo y otros por primera vez. Al final, sin estar de acuerdo en casi nada, pero luchando por los comuneros, nos logramos hacer un gran movimiento popular que llevó un triunfo. Fíjense nada más. Acabó la empresa comprometiéndose a 25,000 pesos por cada muerto. Era un enorme avance de 1,000 a 25 pesos. Y comprometiéndose a curar a los accidentados y a pagarles sus curaciones y a darles 200 pesos semanales por cada semana que por estarse atendiendo no pudieran trabajar. Se comprometió también además a arreglar la carretera, el gobierno, a poner un centro de salud y un centro hospitalario en la zona, no lo había. Y nosotros también nos comprometimos a devolver los autobuses. Ni uno se había quemado. Bastó con el amago. Topilejo me encanta platicarlo porque esto fue una acción concertada de diferentes grupos de la Juventud Comunista, grupos maoístas, grupos trotskistas, grupos guevaristas, grupos de la Liga Comunista Espartaco, grupos que tenían muchos puntos en conflicto personales y algunos de ideología. Sin embargo, el acuerdo que se dio entre ellos fue altamente positivo y eso fue un gran triunfo del movimiento. Ojo, este modelo sirvió después para el asistencialismo de los partidos políticos tradicionales, sobre todo priistas, para el reparto de atenciones, de afectos a las comunidades a las que se llevaba de la mano a votar en las elecciones. Esto es también parte de este gran, pero gran movimiento estudiantil mexicano. Si ustedes me tienen paciencia, vamos a volver en un momento a seguir hablando acerca de él.